noches, preciosa iglesia del Señor. Qué gusto es una vez más estar con ustedes para compartir la palabra de Dios. Y estamos comenzando una nueva serie. Pastor Jorge comenzó, ¿verdad?, con la introducción y esta serie que se llama La Justicia de Dios. Y en su momento, cada uno de nosotros, a medida que vayamos desarrollando esta maravillosa serie, vamos a dar cuenta de que hay que despojarnos de muchas cosas dentro de nosotros para poder entender este tema que es precioso. Y, y bien, como siempre lo digo, si usted por alguna razón se perdió esa introducción, yo lo invito a que la retome. Ahí está en la plataforma, podemos buscarla, tenemos esa facilidad y esa bendición de poder buscar esa información y poder escuchar esa introducción que nos va a dar una idea de todo lo que vamos a ir desarrollando en el transcurso de estas semanas, 8 o 9 semanas, y en las cuales Dios, estoy más que seguro, que estará hablando a nuestra mente, a nuestros corazones. La justicia de Dios es un tema bastante amplio. Ocupamos mucha ayuda del Espíritu Santo para poderla comprender. Eh, y vamos a hablar solamente un poquito hoy sobre la justicia de Dios en la justificación. Un tema maravilloso. Y siempre voy a pedir que el Espíritu Santo nos guíe a poder desarrollar este tema. No sé si usted estará escuchando esta perspectiva bíblica el día miércoles, ¿verdad? Este día que hoy tenemos a bien poder sacarla, ¿verdad? A las plataformas este tema. Pero si por alguna razón usted no tiene el tiempo o por alguna razón no puede escucharlo este día, no lo tome como que se perdió esta información, ¿no? Sino que retome un día. Miren, a veces yo estoy en mi trabajo o en mi hora de almuerzo y tal vez hay alguna serie o algo que yo necesito reafirmar, algún tema que necesito reafirmar y yo busco y lo vuelvo a escuchar. Y qué bonito es sentir el mensaje, ¿verdad?, de la palabra de Dios cuando lo buscamos. Y esa es la intención, usar esta plataforma, usar este medio que Corporación Bíblica Internacional tiene a bien regalarnos, ¿verdad? Si bien es cierto, nos preparamos para poder dar lo mejor de nosotros, poder estudiar y poder desarrollar este tema, ¿verdad? Pero depende de nosotros, independientemente el deseo, de buscar ese deseo de aprender. Pero no podemos comenzar sin la dirección de nuestro Padre Celestial, que es el único que nos puede ayudar a poder desarrollar este tema, a poder poner las palabras idóneas, ¿no?, para que podamos comprender y podamos aprender de lo que Él quiere. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias por esta oportunidad, Señor, por este medio que tú nos permites poder llevar tu palabra, poder llevar esas palabras de evangelización, esa palabra de aprendizaje sobre lo que tú eres, Padre Celestial, sobre tus bondades, sobre tu carácter, sobre tu forma de ser, que podamos comprenderte para que nosotros día a día podamos amarte y podamos llegar a ese entendimiento necesario, Padre, para poder convivir una vida en rectitud y conforme a tu santa voluntad. Señor, pongo a cada uno de los miembros de esta Corporación Bíblica Internacional, Señor, en cada país, Padre Celestial, en el cual tú has decidido formar parte de una congregación, que tú nos bendigas, que tú traigas bendición, que traigas cuidado, que en cada etapa, Padre Celestial, en las cuales nosotros estemos en este momento, tu santa voluntad pueda hacerse presente, que nosotros podamos poderla sentir, que podamos seguir, Padre Celestial, tu mensaje, tu dirección para tomar decisiones correctas en nuestras vidas. Bendecimos a cada uno, Señor, si hay necesidades, pon tu mano en cada una de ellas, Padre Celestial. Y en lo personal te pido que el Espíritu Santo sea el que hable en esta noche y que seas tu Padre Celestial el que pueda dar el mensaje en esta noche y que realmente podamos aprender de este maravilloso tema. En ti nos quedamos, en Jesús. Amén
y amén. Bien, yo les invito, como siempre, a que podamos tener nuestra Biblia a mano. Vamos a tener unos pasajes bíblicos en los cuales voy a pedir que los podamos buscar, que podamos confirmar la información, pero que podamos subrayarlos. Este es un tema muy interesante. Este estudio conlleva ver las cosas de una manera completamente espiritual. Mis amados, no existe una manera en la que podamos comprender la justicia divina pensando humanamente. No hay manera que nosotros podamos entender este tema, este estudio, este carácter de Dios, si nosotros no vemos las cosas de una manera espiritual. Y cuando el pastor Jorge hizo en bien en buscar el tema y ayudarnos con la información, eh, vinieron a mi mente, ¿verdad? Desde el día de la introducción vinieron a mi mente muchas cosas en las cuales estoy pasando de una manera individual, personal, ¿verdad? Situaciones en las cuales estoy pasando, precisamente viendo este tema de la justicia, eh, igual en la parte familiar, y vemos que la justicia, viéndola desde el punto de vista nuestro, humanamente, no la vamos a comprender nunca. Nunca vamos a comprender la magnitud de lo que significa estar dentro de la justicia de Dios, comprender la justicia de Dios, no mi justicia, sino la de Dios. Cuando vienen a mi mente varias situaciones pasadas, presentes, y me doy cuenta que es imposible poderle dar ese valor que se debe dar, ¿verdad? Si no lo llevo al plano espiritual como debe ser el comportamiento de nuestra vida en todo momento y en todo lugar. No pensar de una manera humana, sino pensar de una manera espiritual, poder ver más allá de lo que nuestros ojos miran o ver más allá de lo que nuestro pensamiento en algunas ocasiones puede captar y nos puede dar ciertas ideas y ciertas decisiones erróneas que nosotros podemos confundir con lo que es verdaderamente la justicia de Dios. Lo que es justo para mí en las mismas condiciones puede ser injusto para otro. Y este es un pensamiento completamente humano. Por eso es difícil que nosotros podamos entender este tema si no lo dejamos en las manos de nuestro Padre Celestial a través del Espíritu Santo. Porque yo puedo entender que algo es justo para mi persona, como el pastor Jorge lo explicaba muy bien en la introducción, ¿verdad? Pero de esa misma manera otras personas van a ver que son cosas injustas. Y ahí es donde entra el poder entender, ¿verdad? Este maravilloso mensaje. Hace unos años escuchaba el testimonio de una madre, lo he compartido en algunas ocasiones con ustedes, una madre anciana, ¿verdad? Ella lloraba porque lastimosamente habían matado a su hijo. Y en ese momento, usted sabe que el periodista a veces eh, no entiende de ese dolor o ese respeto, ¿verdad? Que cualquier persona puede estar sintiendo en ese momento tan difícil como es ver a su hijo eh, ¿verdad? Sin vida. Y ellos andan detrás de la noticia, ¿verdad? Ellos lo que quieren es ver qué puede pensar tal vez la otra persona de lo sucedido. Y el periodista le hace una pregunta, ¿verdad? A esta madre, ¿verdad? ¿Qué es lo que ella sentía, ¿verdad? Al ver a su hijo en ese estado. Ella decía, mi hijo no era malo, solo robaba en los buses. Ese era su trabajo diario. Dice. Pero a pesar de que se dedicaba a eso, no merecía morir. No merecía morir, no merecía que lo mataran. Mientras ella pensaba de esta manera, había otras personas, ¿verdad? Que se les escuchaba dentro de la noticia que él había recibido, ¿verdad? Lo justo, que se había hecho justicia al momento de quitarle la vida. Y esta es la forma en cómo nosotros pensamos lo que es justo para uno, lo que es injusto para otras personas. Eh, pero cuando lo llevamos al plano espiritual y nos damos cuenta
que hay situaciones que nosotros vamos pasando, que vamos cruzando o que hemos cruzado en el pasado y que hemos visto la mano de Dios en justicia, aunque nosotros no hayamos tenido esa meta o no hubiésemos alcanzado ese logro que queríamos. Al final entendemos que se hizo justicia porque vino de Dios, ¿no? Y cuando recuerdo en mi pasado, me doy cuenta de muchas situaciones que yo quería definitivamente que terminaran de una manera diferente, pero Dios quiso que terminaran conforme a su voluntad, que al final de todo, eso ayudaba a mi crecimiento o ayudaba a ciertas partes de mi vida. Y como decía antes, la justicia, qué difícil tema, tanto para los que nos preparamos, ¿verdad? Para poder eh, comunicar y poder enseñar eh, este maravilloso tema, como para ustedes que tienen el privilegio de poder escuchar y poder aprender. El pastor Jorge definió como parte de la justicia dentro de varios conceptos que nos regaló, es darle a cada quien lo que le corresponde. Y es aquí el punto de partida. ¿Quién va a dar esa justicia? ¿Y quién va a decidir qué es lo que le corresponde a alguien de una u otra manera? Y es precisamente ese el comienzo para poder entender lo que es la justicia de Dios. Para entender esto, debemos comprender que uno de los atributos de Dios es la justicia. Dios es justo. Y siendo un atributo de Él, ¿verdad? Siendo algo que es su forma de ser, por lo cual está conformado Él, la justicia, podemos entender entonces que cuando Él eh, hace justicia, lo hace con veracidad, viendo las cosas diferente a lo que nuestro pensamiento puede ser. Esto significa que Él hace siempre lo que es correcto y que cada uno recibe lo que merece. Que cada uno de nosotros recibimos lo que merecemos conforme a su justicia. Dios es justo. Él premia lo que es bueno y definitivamente va a disciplinar lo que es malo. Y este es un principio que ha venido desde el inicio, ¿no? Durante estuvo Adán y Eva en el paraíso, podemos leer los primeros capítulos de Génesis, que ellos vivían en plenitud. Ellos tenían una vida completamente plena, eran felices, tenían todo a su alcance, no ocupaban nada. Ahora, ellos pecaron y lastimosamente por su pecado tuvieron que ser disciplinados. Y para poder entender, ¿verdad? Y poder afianzar lo que estamos hablando, eh, no podemos seguir desarrollando el tema si no hacemos uso de la palabra de Dios. Y para ello les voy a pedir a cada uno de ustedes que busquemos Romanos 1:17. Romanos 1:17, la palabra de Dios dice de esta manera: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por fe vivirá. El Evangelio revela la justicia de Dios en este mensaje de salvación que es en Cristo Jesús. Si creemos en Jesús, somos justificados por fe. Entendemos que no merecemos y no lo merecemos porque somos pecadores. El concepto de justicia está estrechamente relacionado con el juicio y la salvación en la Biblia. Esto es importante que lo podamos entender. En ambos, Dios muestra la rectitud de su carácter, ¿verdad? Como hemos hablado anteriormente, es un atributo de Él. Eh, en el juicio muestra su carácter santo y justo al poder disciplinar a los impíos. Y en la salvación rescata por su misericordia a su pueblo, a quien ha prometido salvación. A cada uno de nosotros, a usted y a mí. Es una promesa. En la salvación, la justicia de Dios juega un papel doble. Tanto lo que se muestra al mundo como un atributo de Dios que salva a su pueblo, como el don de salvación para su pueblo, que recibe siempre su justicia como propia a través de la muerte y resurrección de Jesucristo.
La justificación de los pecadores impíos, entonces, es una justificación, ¿verdad?, de Dios, porque restablece su santidad y justicia, mientras que al mismo tiempo revela su misericordia y amor. Son cosas que solamente el Padre puede hacer, nadie más. En Hechos 13:39, la palabra de Dios dice de esta manera: y que de todo aquello de que por ley de Moisés no pudiste ser justificados, en él es justificado todo aquel que cree. Cuando se trata de interpretar la justicia de Dios y considerar que justicia es darle a cada quien lo que corresponde o lo que nos corresponde a cada uno, lo que hemos venido a reconocer en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, debemos saber que en Cristo no hemos recibido lo que nos corresponde, ¿verdad? Porque somos pecadores a causa de nuestro pecado. Y aquí hay dos términos que se integran, y es gracia y misericordia. Cuando recibimos algo que no merecemos, el perdón y la salvación, y no recibir lo que merezco, es una condición eterna por mi pecado. Ahora, en la Biblia Reina Valera ofrece 11 versículos referentes a la justificación. Esta palabra, ¿verdad?, que la utilizamos muy comúnmente para excusar a alguien o, o excusarnos a nosotros mismos de alguna situación que no ha salido como creíamos que debería salir. Y es parte de nuestra naturaleza que si no hacemos algo correctamente, si fallamos en algo, esa palabra de excusa, ¿verdad? Siempre hacemos algo para excusarnos. Eh, si algo sale mal en nuestro trabajo, no fue nuestra culpa, algo no vino a tiempo, la computadora estaba lenta, tenía cualquier cosa. Pero normalmente, ¿verdad? No decimos, sí, fue mi culpa, yo fallé. Es, 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 es algo que está dentro de nosotros. Ah, Normalmente una de las cosas en las cuales nosotros luchamos día con día es con las llegadas tarde, ¿no? En lo personal, hemos tratado, y gracias a Dios, en nuestras reuniones, comenzamos a las 10. Si solamente hay pocos, comenzamos a las 10 con lo que estén. Si están todos, ni cosa mejor, comenzamos a las 10, ¿verdad? Y hay algo, ¿verdad?, que hemos ido tratando de enseñarle a la congregación, de que nuestro Padre Celestial no llega tarde, ¿verdad? No llega 5 minutos tarde a nuestra vida. Si Él llegara tarde a nuestra vida, sería un caos para nosotros. Nosotros tenemos que aprender a ser puntuales, y más en cuanto a las cosas de Dios. Pero siempre hay una excusa, o que el niño no se quería levantar, o que el desayuno no estaba listo, que el carro no encendía, cualquier cosa sucede. En cuanto a esto de justificarlo, que es muy común para nosotros, eh, en el caso, recuerdo hace 22 años atrás, ¿verdad?, que, bueno, 21, ya vamos por los 22 años de matrimonio con Sarita. Y recuerdo que es algo que en los cuales nosotros tuvimos un pequeño problema, ¿no?, un inconveniente en cuanto al momento de poder llenar las invitaciones para la boda, para poder convocar la asistencia de nuestros invitados a la boda. Y no sabíamos a qué hora colocar. Y la experiencia nuestra en todas las bodas anteriores era la misma. Simple y sencillamente se convocaba a una hora, y la boda comenzaba 1 hora, hora y media, a veces hasta 2 horas más tarde. Y sucedía que los invitados entendían, ¿verdad? Nunca llegaban a la hora que estaban convocados. El caso de nosotros fue diferente. Y nosotros colocamos a las 6:30 para comenzar, esperando comenzar todo a las 7:30 por la mala experiencia, ¿verdad?,
de, de, de la puntualidad y tratando de justificar que para qué íbamos a estar temprano si la gente no iba a llegar, aparte de ser un día completamente largo con tantas vueltas que uno hace en ese día. Pero nuestros invitados aparentemente o estaban muy contentos por nuestra, por ese momento en el cual nos estábamos casando, ¿verdad? Con Sarita, que en vez de llegar a las 6:30, estaban empezando a llegar a las 6 de la tarde. Y a esa hora yo estaba en mi casa empezándome a arreglar. Y entonces una persona que pasó por la iglesia me llamó y me dijo, oigan, ya hay varios carros y varias personas en la puerta del templo y el templo está cerrado y las luces apagadas. Y entonces yo entendí que teníamos un problema inmediatamente. Terminé de arreglarme, llegué, abrí y empecé a llamar a Sarita, decirle, amor, la gente ya está aquí, ¿ok? Ya está aquí. Pensar de esa manera, ¿verdad? Y empezar a justificarnos. En mi caso yo decía, ¿por qué vienen tan temprano? Lo correcto era llegar a la hora, ¿verdad? A la hora que estaba en la invitación escrita. Se estaba convocando a las 6:30. Y una persona que es puntual va a llegar antes de esa hora. ¿Ok? Y, y tuvimos que hacer muchas cosas a la carrera. Gracias a Dios teníamos muchas cosas armadas, pero igual a colocar música, a empezar a que la gente entrara. Y bien, no era como lo habíamos planeado. ¿Qué es lo que pasa? Estábamos acostumbrados a que la gente llegase tarde, ¿no? Entonces, estamos acostumbrados a justificar ese mal comportamiento, ¿verdad? Esa mala actitud de poder llegar tarde a las reuniones. Y bueno, nos pasó factura en este momento, en esta situación en lo personal con mi esposa. Por lo que hemos aprendido realmente, ¿verdad? Que nosotros no podemos eh, hacer justicia, ¿verdad? Por nuestras propias manos. Fácilmente hubiese sido decirle a la gente, hey, pero ¿por qué vienen tan temprano? ¿Verdad? Pero no era esa la situación. Ellos estaban eh, hablando de una manera completamente real, ellos estaban haciendo las cosas correctas, estaban justificados, ¿verdad? Para poder llegar a la hora en la cual se le había convocado. Nosotros estábamos fuera de eso, ¿verdad? Dentro de nuestra justicia, ¿verdad? Estábamos fuera del entendimiento de lo que estaba sucediendo en ese momento. Ahora, pero cuando hablamos de justicia de Dios, Él no puede pasar por alto nuestro pecado, ¿ok? eh, él no pasa por alto nuestro pecado. Y para nosotros sería fácil, ¿verdad? Decirle a Dios, escóndelo, ¿verdad? No me disciplines, eh, no pongas atención a lo que estoy fallando. Ahora, siendo un atributo de Él, es imposible que Él pueda dejarnos pasar lo que no es correcto para nuestras vidas. Él no puede pasar por alto por su propia palabra que la paga del pecado es muerte. Y su declaración que todos, absolutamente todos, después de Adán, ¿verdad? Hemos pecado. También nos dice en la Escritura que nadie es justo o bueno, ni siquiera uno. Y que para estar reconciliado con Dios deberíamos de tomar la justificación por medio de Cristo. Lucas, el escritor de los Hechos, por inspiración del Espíritu Santo, hace referencia a que la misma ley no podía, que la misma ley no podía justificarlos. La ley no puede justificarlos. Únicamente por medio de Jesucristo y ahí está la justicia de Dios manifestada en su más grande expresión, ¿verdad? Por medio de Jesucristo. Ahora, yo recuerdo en la parábola de los leprosos, recordamos que todos los 10 recibieron eh, el regalo de ser sanos. Los 10 fueron sanos. Ahora, solamente uno decidió ir donde Jesucristo, postrarse, ¿verdad? Y en gratitud,
¿verdad? Eh, Rendirle honor, ¿verdad? Por lo que había recibido. Ahora, es aquí, es aquí donde el Espíritu Santo abre nuestras mentes y podemos entender que, si bien es cierto, todos recibieron el milagro, ¿verdad? Pero solamente uno decidió recibir más que un milagro de sanación, más que limpiar su cuerpo, ¿verdad? Es poder ser parte de una vida eterna y reconocer que en Jesucristo, ¿verdad? Podemos llegar a tener la vida eterna. Podemos ser justificados y que Él no solamente fue limpio de su cuerpo, sino que fue limpio también de sus pecados. Los demás se fueron y posiblemente les cambió, no posiblemente, definitivamente les cambió su vida, pudieron ingresar otra vez a la sociedad, ¿verdad? A sus familias y comenzar una nueva vida, pero esta persona aseguró lo más valioso que podemos tener, que es la vida eterna, poder ser justificados y poder ser perdonados a través de Jesucristo. La justicia tiene dos aspectos principales: el estándar por el cual se asignan los castigos por quebrantar las obligaciones de la sociedad y el estándar por el cual se asignan las ventajas de la vida social, incluyendo bienes materiales, derechos de participación, oportunidades y libertades. Pero la justicia en la Biblia incluye la ira de Dios sobre la maldad. Si buscamos en nuestra Biblia, en la palabra de Dios, en el libro de Juan 3:19, la palabra de Dios dice de esta manera: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. La justicia de Dios es la clave para entender la salvación de la humanidad. La justicia es aquello que Dios requiere de la humanidad y que Dios da como un don a las personas de fe, así como este leproso, como este samaritano. ¿Ok? Claro, a nuestra mente puede venir pensamientos, y estoy más que seguro que vienen y han venido a mi mente: cómo tal persona puede ser bendecida, ¿verdad? Y otra persona que tal vez uno lo mira que tiene una vida eh, consagrada, que busca de Dios. Claro, yo lo estoy viendo en términos completamente aquí terrenales, del mundo, como dice la palabra de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas que la luz. O sea, estaban cegados, estaban cegados, no podían ver más allá de lo que podían palpar, lo que el mundo nos ofrece. El domingo hablábamos precisamente de esto, fue un mensaje maravilloso, de tener prioridades en nuestra vida. ¿Cuáles son nuestras prioridades? Y es bonito entender que Dios no está en contra de que nosotros podamos tener acceso a una casa, a un carro, a una vida, a una cuenta bancaria, ¿verdad? Pero que al final de todo, si por alguna razón no podemos tenerla, ¿verdad? Eso no implica que no estamos en bendición o que no estamos dentro de un plan perfecto o de la justicia de Dios para nuestra vida, ¿verdad? Porque Él reparte conforme a su voluntad, ¿verdad? A lo que es bueno para cada uno de nosotros. Entonces, eh, la justicia es aquello que Dios requiere de la humanidad y que Dios da como un don a la persona de fe, a los que entendemos que por fe recibimos las cosas, a los que entendemos que somos justificados por fe. En esta línea de pensamiento, la fe es la condición para recibir el don de la justicia de Dios. Dios actúa en Cristo y a su vez los seres humanos reaccionamos teniendo fe. Entonces Dios nos da justicia, o bien sobre la base de fe de ellos o de nosotros, ¿verdad? Eh, Como que si fuéramos justos. Nos trata como que si fuéramos justos. Ya hemos sido justificados y por tanto Él nos mira de esa manera. La justicia humana en el Nuevo Testamento es fe absoluta en Dios y un compromiso con Dios. Y esto es importante,
poder aprender a caminar con fe para poder comprender su justicia, ¿verdad? Entender que somos justificados por medio de Cristo. Romanos 4:5 dice la palabra de Dios de esta manera: mas al que no obra, si no cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Aquel que en fe se entrega a hacer la voluntad de Dios es justo, hace justicia y Dios lo reconoce como justo. El punto central de la fe en Dios es la actividad, la salvadora de Dios en Jesucristo. De esa manera podemos entenderlo. Por eso yo les decía al principio, cuando estaba estudiando este tema, yo entendí que estas cosas no las puedo ver de una manera humana, porque van a haber muchas cosas para las cuales dentro de mi pensamiento no son justas, ¿verdad? Y en algún momento, ¿verdad? De mi aflicción, yo he orado al Padre y le he dicho: Padre, es justo lo que estamos pasando, lo que estoy pasando. O sea, eh, no reclamo la justicia, no llego a reclamarle la justicia porque yo entiendo que Él es soberano, ¿verdad? Pero dentro de mi pensamiento, ¿verdad? Cuando estoy peleando, teniendo esas batallas en mi mente, ¿verdad? Que son parte de un crecimiento espiritual, entiendo, ¿verdad? Que al final todo lo que pasa es dentro del plan perfecto del Padre, ¿verdad? Son justificados, es la justicia de Dios, ¿verdad? Es la forma en cómo Él nos está enseñando a caminar por fe en todo lo que nos pasa. Ahora bien, la justificación es el proceso por el cual, sin merecerlo, tanto usted como yo, un individuo es llevado a tener una correcta relación con una persona, ya sea que esta relación se establezca entre personas o con Dios. El tema fundamental de la escritura es la justificación. Cuando entendemos lo que es la justicia, cuando entendemos que somos justificados, vamos a aprender también a nosotros a ver la justicia en lo que tenemos a nuestro alrededor. Y es maravilloso cuando el Espíritu Santo nos llena, nos invade y nos hace entender que lo que está pasando es parte de un plan perfecto de Dios. Tal vez no lo vamos a entender en ese momento, pero que se está perfilando para algo bueno para nuestras vidas. Y tenemos que pasar ese proceso. Entender que es la justicia de Dios, que Dios está permitiendo esto, que la justificación por medio de Jesucristo, para que nosotros podamos tener libertad, ¿verdad?, en nuestra vida como condición de pecadores, que podamos ir con libertad a justificar en Jesucristo nuestro pecado día con día. Dios llamó a Abraham y le prometió que le daría una gran nación. Si lo buscamos en Génesis 12, vamos a encontrar de la promesa de Dios hacia Abraham. Recordemos que ya él, avanzado de años, recibió la promesa de un hijo, ¿verdad?, que llamaría Isaac. Bajo, estaba en contra de absolutamente todo el pronóstico, ¿verdad?, de su edad, de su fuerza, de su visión, de lo que él ya estaba, tal vez no estaba pensando en lo que Dios tenía como propósito. Y de eso se trata. Y a través de Isaac iba a tener una innumerable descendencia. La respuesta de Abraham a esta promesa es un aspecto central de absolutamente todo lo que es la idea de justificación. Dice: y Abraham creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Así lo buscamos en Génesis 15. Y es maravilloso esto. Dice: y Abraham creyó a Jehová, a Dios, y le fue contado por justicia. Y cuando estaba estudiando este tema,
saben que vino a mi vida esos momentos en los cuales hemos tenido esa plática con Dios en la intimidad. Y, y qué maravilloso versículo el que trae a mi mente este estudio. Eh, el que yo pueda creer en Jehová y que esa fe se me pueda hacer contada por justicia. Que pueda creer realmente el plan perfecto de Dios para mi vida como para la suya, ¿verdad? Actuar justamente es actuar de acuerdo con el pacto, con lo que había recibido en este caso Abraham. En nuestro caso, la promesa que cada uno de nosotros tiene. Porque hay una promesa para cada uno de nosotros. Por primera vez, ¿verdad? En la Biblia, en Génesis, se juntan lo que es fe y lo que es justicia, ¿verdad? Esto en el Antiguo Testamento. Y la fe denota dos cualidades. Uno, una confianza en o una seguridad en. Y fidelidad a. Así que creer significa perseverar en la confianza y en la fe al mantener una fidelidad obediente. Esa era la clase de fe que tenía Abraham. Su corazón se volvió a Dios en confianza, en obediencia, en sumisión. Entender el plan perfecto de Dios para su vida. Dios vio una actitud sincera de fe en Abraham y le contó como justicia. Ahora, Dios aceptó la respuesta de fe de Abraham. Y la justificación es algo que hace Dios. Los profetas hebreos, en términos eh, muy fuertes, censuraron la tendencia que tenía Israel por deshonrarse con dioses extranjeros. Sabemos que Israel fue un pueblo con muchos problemas de idolatría. Fue muy débil en este aspecto, ¿verdad? De la idolatría. Podemos ver a través de la historia y N cantidad de relatos en la Biblia en diferentes épocas y con diferentes personajes, donde la mayor parte estaba en la idolatría ahí. Ahora, haciendo que Dios actuara con justicia, Él debía hacer su juicio. De otra manera sería un mal juez. Y una persona escuchaba que decía, ¿cómo es posible que Dios, ¿verdad? Haya cambiado su forma de pensar? Que en el Antiguo Testamento se comportara de una manera y en el Nuevo Testamento, hasta nuestros días, se comporta de una manera diferente. Y es alguien que no entiende lo que es la justicia de Dios, ¿verdad? Y es precisamente eh, esto que estamos hablando. Él debía hacer un juicio, ¿verdad? Porque de otra manera, él se convertiría en mal juez. ¿Cómo lo hace en nuestros días? Somos disciplinados cuando estamos en pecado, cuando no reconocemos. Claro, en nuestro tiempo no vamos a hacer holocausto, ¿verdad? Una vez al año, sino que tenemos la bendición por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo de poder ir en cualquier momento, a cualquier hora, a poder justificar por medio de Cristo nuestro pecado. Las acciones de Dios fueron el resultado directo de una fractura importante en el vínculo del pacto. El concepto hebreo de justicia incluía un importante elemento redentor. Si buscamos en Oseas 11:8, vemos algo muy importante. Dice, ¿cómo podré abandonarte, oh Efraín? ¿Te entregaré yo, Israel? ¿Cómo podré yo hacerte como Alma o como ponerte como a Zeboín? Mi corazón se conmueve dentro de mí, se inflama toda mi compasión. Miren qué bonito esta palabra, dice toda mi compasión, no dice parte de mi ser, parte de mi pensamiento o parte de mi forma de ser. Dice toda mi compasión, habla de todo su ser. Este es un versículo muy energético en la Biblia. Demuestra la aflicción, demuestra compasión, demuestra amor. Eh,
Y ese es ese amor que Dios siente por las situaciones difíciles de nosotros como pecadores. Demuestra con mucha claridad que su amor y su compasión son como los de un padre que se interesa por sus hijos. Él no quiere abandonar a su pueblo descarriado y lo aflige al verse obligado a disciplinarse. Y él mismo dice que a él le duele tomar este tipo de, de, de juicio, ¿verdad? Pero que es necesario. La justificación, perdón, exige que haya obediencia de parte del pueblo de Dios. Nosotros, usted y yo, estamos obligados a ser obedientes. Pero siempre también exige que haya juicio y una restauración por parte de Dios. Y esto es maravilloso. ¿Ok? Si nosotros no somos obedientes por una u otra razón, viene juicio sobre nosotros, pero también viene restauración. Hace 15 días hablábamos de este tema en la congregación, ¿ah? Y decíamos que cuando Dios disciplina a sus hijos, ¿ah? eh, busca un método para también restaurarnos, ¿no? Eh, no es que nos deja de hablar como muchas veces nosotros cometemos tal vez el error de disciplinar a nuestros hijos, eh, y hay personas que nos dejan sin cenar, eh, no les hablan en varios días, los ignoran, tienen un montón de actitudes, eh, según ellos, como parte del castigo por lo que ellos habían hecho. Nuestro Padre Celestial es completamente diferente. ¿Okay? Él da juicio sobre nuestro pecado, ¿verdad? Y si nosotros estamos prestos a escuchar y a sentir ese juicio, esa disciplina en nuestras vidas, eh, es seguro, 100% seguro que inmediatamente viene la restauración de parte de Él. En el Nuevo Testamento Dios trató con el pecado de la humanidad por medio de la forma más elevada y más íntima de revelación. Ahí todos conocemos que es por medio del Señor Jesucristo, su Hijo. Los cristianos entramos en una correcta relación con Dios por medio de la muerte y resurrección de Cristo. Y ese siempre va a ser eh, dos aspectos muy importantes que están 100% ligados a nuestra salvación. Debido al sacrificio, a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, ¿verdad? Nosotros tenemos vida eterna. Podemos ser salvos. Podemos ser justificados. El pecado creó un inmenso abismo entre Dios y la gente. Y se requería un puente para que toda la humanidad pudiese alcanzar una correcta y justa relación con Dios. Ese puente divino es la reconciliación. La reconciliación funciona para llevar justificación a los seres humanos. La muerte de Jesús en la cruz hizo posible que Dios y el ser humano se reconciliaran. Y esto es maravilloso. Y lo ponemos como ejemplo en nuestra vida personal. Cuando yo disciplino a mis hijos o hablo con ellos por algo que no me parece, y en algunos momentos tengo que ser enérgico con ellos, poder hablar de una manera seria, muy seria con ellos para que ellos puedan entender que tal vez hay algo que no están haciendo correctamente. Y, y cuando ellos lo entienden que ese lapso de tiempo entre lo que estamos hablando y lo que viene de Dios puede ser tan corto, tan largo, dependiendo de su actitud a poder recibir lo que se les está diciendo. Perdón. Mis amados, en algunos momentos, casi inmediatamente después de la plática, viene un abrazo, un beso, un momento de estar juntos, de platicar. Con el Padre Celestial es exactamente lo mismo. Cuando buscamos la reconciliación con el Padre, esa justificación es instantánea. Él está ahí presto a abrazarnos y a seguir adelante. Romanos 5:10 dice de esta manera: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo,
mucho más estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Porque éramos enemigos, porque estábamos en el pecado, porque no le conocíamos, porque estamos fuera, ¿verdad?, de lo que era su voluntad. La justicia no incluye todo el proceso de salvación, marca el instante de la transformación, el cual nos coloca en una correcta relación con Dios. Es el inicio de ese maravilloso camino con nuestro Padre Celestial. Los cristianos somos justificados de la misma manera que lo fue Abraham, por la fe. Creemos por fe. Somos salvos por fe. En el momento presente, Dios pronuncia el veredicto que habrá de pronunciar el día del juicio final. La fe en Jesucristo pone al ser humano en una correcta relación con Dios y trae vida eterna ahora y siempre. ¿Por qué? Porque somos y hemos sido justificados en Él. No hay manera, mis amados, de ver la justicia de Dios si no es a través de los ojos espirituales. No hay otra manera. Entender que somos justificados por Jesucristo, ¿verdad?, nos va a permitir a nosotros tener una diferente, una forma de pensar diferente, ¿verdad?, a lo que hemos venido haciendo o pensando de una manera que Dios, ¿verdad?, o que Jesucristo lo limitamos de acuerdo a las circunstancias que están a nuestro alrededor. A partir de ahora, ¿verdad?, y por fe, ¿verdad?, yo voy a entender y a creer por fe que lo que está sucediendo es por un propósito perfecto de Dios. Y que la justicia no viene de mi pensamiento, y que la justicia ahora tiene otro concepto en mi vida, y que ese concepto lo voy a poder llevar a mi relación con mi esposa, con mis hijos, con el vecino, con mis amigos, con mi familia, con los hermanos de la iglesia, con todo lo que están alrededor. Porque cuando entendemos lo que es la justicia y cómo Dios trabaja en justicia, entonces vamos a entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Y vamos a entender que lo que yo no tengo en este momento no es porque Dios es injusto, es porque es parte del proceso que Él tiene en lo personal para mi vida, o para la de mi familia, o para el ministerio. Esta es la justicia de Dios en la justificación que es en Jesucristo. Y para mí ha sido un verdadero honor haberles compartido la palabra de Dios. Les bendigo en gran manera. Los invito a que no nos cansemos de estudiar la palabra de Dios, de aprender, de preguntar si hay dudas. Esta es una plataforma que tenemos y es un medio tan importante para nosotros que lo tenemos ahí, ¿verdad? Muy fácilmente podemos eh, escucharlo en cualquier momento, cualquier hora. Estos mensajes edifican nuestras vidas. En lo personal, como yo les decía, este versículo de la Biblia vino en el momento adecuado para mi vida, ¿verdad? Y Abraham creyó. Podemos poner nombre, nuestro nombre, suyo. Y Ian creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Ponga su nombre en este versículo. Y, y vamos a entender, ¿verdad?, que por nuestra fe